Esta historia me pasó un viernes por la noche. Era la 1 de la mañana y me encontraba en una cantina con unos amigos del trabajo. Estábamos tomando enormes tarros de cerveza y la música sonaba muy fuerte. Mientras tanto, las mujeres más bellas del pueblo nos entretenían con sus conversaciones y sus bailes. Aplaudíamos cada vez que terminaban sus actos, y así, entre chiflidos y gritos, la noche iba muriendo. Cerca de las 3 de la mañana decidí regresar a mi casa. Era un camino largo, y en ese tiempo no había tanta delincuencia, así que no me preocupé. Me acompañaron dos mujeres y mi compadre, pero cada uno se quedó en diferentes puntos hasta que la soledad me acompañó. Caminé por varios minutos, hasta que llegué al puente que delimitaba la ciudad con la zona rural. Me dispuse a cruzar, pero escuché un sonido extraño. Era el llanto de un bebé. Me ahogaba de borracho, pero eso no impidió que reconociera el grito de auxilio de la inocente criatura. Empecé a buscar en el monte. Torpemente me caí varias veces y la vista me fallaba, pero no lo dejaría desamparado en esa noche tan fría. Revisé la parte baja del puente. Lo encontré envuelto en un pedazo de tela, desnudo y un poco sucio. No lo podía dejar, no tendría corazón para hacerlo. Pero qué coraje, maldita la mujer que te abandonó. Lo sostuve entre mis brazos. Volví a subir hasta llegar a la orilla. Caminé hasta cruzar el puente, sin dejar de insultar a la desnaturalizada madre que lo había abandonado. Iba a medio camino de casa, pero el niño se me hacía cada vez más pesado. Primero pensé que eran los efectos del alcohol que me estaban jugando una mala pasada. El peso se me hizo cada vez más y más, hasta que lo dejé caer. Dios mío, corrí a levantarlo, pero ahora no pesaba nada. Al ver bien, noté que el trapo donde lo cargaba era solo eso, una tela vieja y sucia. Lo primero que pensé fue, se me cayó en algún lugar, y volví a buscar en los alrededores, rogando a Dios encontrarlo. Escuché pasos, pero tampoco presté importancia. Seguí buscando al bebé hasta que de pronto sentí que alguien estaba detrás de mí. Cuando giré la cabeza miré lo más terrorífico de mi vida. Había una dama cubierta con un vestido largo y un sombrero. No le vi la cara al principio porque la tenía tapada, pero cuando se quitó la tela casi me desmayo, pues en lugar de rostro era una calavera, la misma que estaba riendo sin control. Ave María Purísima. Empecé a correr sin mirar atrás, pero yo sentía que no avanzaba, y también seguía escuchando el llanto del bebé. Mis piernas se quedaban sin fuerza, y en ese momento comencé a rezar con toda mi fe, y solamente así logré llegar a mi casa. Bien recuerdo que hasta la borrachera se me bajó de la impresión, y desde entonces no volví a probar una gota de alcohol. Muchos me dijeron que fue producto de mi imaginación, pero yo sé lo que vi. Aquella cosa no era nada bueno, y le agradezco a Dios no haber visto lo que cargué entre mis brazos esa noche, porque muchos me dijeron que eso era el hijo del diablo. Yo vivo en un pequeño pueblo que se llama Ixtepec, ubicado en Oaxaca. Actualmente tengo 20 años, pero en el año 2016 me pasó un evento que jamás olvidaré. Un día un amigo y yo quedamos en ir a una calenda, ya que así se le conoce en mi pueblo a un tipo de carnaval. Todo marchaba bien, la pasamos increíble, bebimos algunos tragos, pero yo no estaba borracho, así que recuerdo todo perfectamente. La fiesta terminó a las 2 de la mañana. Mi amigo y yo regresábamos a casa, pero él decidió tomar otro camino para llegar a la suya, así que yo caminé solo por varios minutos. Cuando iba pasando por una calle muy conocida de mi pueblo que se llama Allende, de reojo me percaté de algo. Giré la cabeza y me di cuenta que una mujer estaba parada en medio de la calle. Vestía de blanco y tenía un cabello bastante largo.
La miré por unos segundos y voy a ser completamente sincero, tenía un cuerpo que parecía de modelo. Me iba acercando poco a poco y gracias a Dios me di cuenta que esa mujer no tocaba el piso, ella estaba flotando. En ese momento reaccioné y empecé a correr como pude, pero sentía que no avanzaba. Cuando miré atrás ella venía acercándose muy rápido. Estoy seguro que no fueron más de un par de minutos, pero para mí se me hizo una eternidad. Cuando esa mujer ya estaba a unos pasos de mí, me di cuenta que su rostro no era humano, más bien parecía un caballo, y en lugar de ojos tenía las cuencas vacías. Parecía que su carne estaba podrida porque emanaba un olor putrefacto. Yo no sé cómo le hice, pero cerré los ojos y comencé a rezar con toda mi fe. Solamente así me logré mover. Casi desmayado llegué a mi casa. No le quise contar a nadie porque imaginé que no me iban a creer. Pasaron 4 años y unos amigos alquilaron una habitación cerca de la calle Allende. Uno de ellos me decía que en la madrugada pasaba caminando una mujer vestida de blanco. La pudo ver en 2 ocasiones y se dio cuenta que únicamente correteaba a los hombres. Meses después, un amigo de la cuadra me dijo que la vio en la misma calle. Y por último, una señora me comentó que sus hijos también la habían visto. Me propuse investigar. Pregunté a varias personas, pero nadie quería hablar de esa mujer. Casi perdí la esperanza cuando una señora me contó que hace varios años, en esa cuadra vivió una señora que era maltratada por su marido. La golpeaba y la humillaba a diario. Un día ella murió asesinada por ese maldito y agonizó de la manera más horrible. La gente cuenta que le imploraba a Dios para que terminara su agonía, pero en su lugar fue escuchada por el diablo. Se le hizo presente y le cumplió su deseo de venganza. Es por eso que le guarda tanto rencor a los hombres, y desde esa noche se les aparece con el objetivo de sembrar odio, rencor y muerte, convertida en un aterrador caballo, en un alma del diablo. ¿Qué tal, amigo? Quiero compartir mi historia con ustedes. Esto sucedió un día que estaba de vacaciones con mi familia. En ese entonces tendría unos 10 años. Nuestro viaje consistía en visitar partes de Oaxaca, México. Primero Juquila, un lugarcito muy bello donde mis padres iban cada año si era posible a ver el santuario de la Virgen de Juquila, la cual es muy famosa por ser milagrosa. Después seguiríamos a las playas de Huatulco o Puerto Escondido. Para todo esto diré que ya estábamos por regresar. Mi padre quiso tomar un atajo, si así se le puede llamar, una carretera que cruza la sierra. Curiosamente acostumbraban a salir en caravanas con otros amigos o familiares, pero esta vez no todos regresamos al mismo tiempo, por lo que nos tocó hacerlo solos. Recuerdo bien que en aquella ocasión mi padre se cansó de tanto manejar y no había nadie que pudiera ayudarle. Mi madre casi no manejaba y mi abuelita estaba enferma. Ya estábamos a punto de llegar a un lugar conocido como el Espinazo del Diablo. Yo sabía que era ese lugar porque anteriormente habíamos parado a comer y mi papá preguntó si estábamos tomando bien el camino. Solo le dijeron a mi padre que tuviera cuidado, ya que el lugar era muy traicionero, y es que al llegar a dicho tramo de la carretera, había una curva bastante cerrada, y de un lado había un voladero. Del otro extremo, gracias a tantos accidentes, la gente le construyó una capilla y colocaron una Virgen de Guadalupe más o menos de 1 metro de altura. Eso sí, la capillita parecía que la concurrían bastante, ya que para nada lucía descuidada. En este momento se le ocurrió a mi padre la genial idea de salir de la carretera para estacionarse y descansar un poco. No sé por qué, pero supongo que no quería arriesgarse a quedarse dormido, ya que era más de medianoche y estaba bastante cansado. Cuando pasó esto, escuché que mi madre, un poco preocupada, le dijo que si mejor manejaba ella. Mi padre se limitó a decirle que no, y que se durmiera un rato. De igual manera intenté dormir,
pero se me hacía muy difícil. Me dio una crisis de ansiedad, y no sé por qué, pero me sentía muy incómodo. Mis hermanos y mi abuela, por el contrario, dormían plácidamente. Estaba tratando de relajarme, pero de un momento a otro escuché algunos sonidos afuera. No hice mucho caso. De noche siempre hay algo que te inquieta. Mi madre de momento despertó a mi padre y casi lo jaloneó para que se moviera del asiento. Ella, sin perder tiempo, se subió al lado del piloto y manejó como pudo. Después dijo que no estaba cómoda ahí. Aunque nos encontrábamos estacionados del otro lado de la carretera y frente al altar de la Virgen, bien recuerdo que andaba un caballo dando vueltas cerca de la camioneta. Minutos después escuchó que mucha gente estaba rezando, casi murmurando, y comenzó a percibir un olor como a carne podrida. Esto la llenó de miedo y tomó la decisión de sacarnos de ese lugar. No sé qué más habrá pasado aquella noche, pero muchos dicen que en aquella ocasión estuvimos muy cerca de conocer al innombrable. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, disfrutábamos de las historias que mi abuelo nos contaba. Muchas de estas historias eran inventadas, pero muchas otras eran eventos que habían ocurrido en nuestra propia familia. Hubo uno de esos relatos que me impresionó realmente, porque no solo mi abuelo nos aseguró que había sido verdad, también mi madre lo confirmó. La historia empezaba con el abuelo de mi abuelo. Él fue un hombre muy conocido en su región. Era dueño de una buena extensión de tierras. La gente decía que era descendiente directo de los grandes guerreros y gobernantes indígenas. Era querido y respetado por quienes lo conocían. Después de casarse con una mujer extranjera y también encantadora, formaron una familia que parecía muy feliz. Tuvieron 3 hijos, 2 mujeres y un hombre llamado Antonio. Antonio era su hijo favorito, aunque uno imaginaría que los padres no deberían preferir a ninguno de sus hijos. Eran épocas diferentes, y además, la preferencia por Antonio era evidente, ya que no solo era muy parecido a su padre físicamente, sino que también era muy similar en su forma de ser. Era amable, fuerte, y en un principio parecía tener una gran visión para los negocios. Cuenta la gente que Antonio se enamoró perdidamente de una mujer que ya había sido comprometida en matrimonio con otro hombre. Aún así, se juraron amor eterno y habían quedado en escapar juntos, pero cuando llegó el momento ella se arrepintió, pues le pesaba mucho el compromiso que su familia había adquirido para su matrimonio. Así que Antonio no tuvo de otra más que aceptarlo. Nunca se volvió a enamorar. Tampoco se casó. Esta decepción amorosa lo cambió por completo. Se volvió un hombre solitario. Ya no era amable con la gente, y aunque siempre había tenido un gran gusto por el juego y las apuestas, después de esto se volvió más frecuente que Antonio apostara, y la verdad es que casi siempre ganaba. Por eso su padre nunca vio un verdadero problema con ello. Y como lo dije antes, eran otros tiempos. En esa época y sobre todo en los pueblos y las zonas rurales, era normal que la gente se transportara en caballos, sobre todo cuando uno vivía en ranchos o en haciendas. Así que Antonio generalmente andaba en su caballo, un caballo precioso, imponente, y se decía que había sido traído desde Europa. Por la imponente presencia que Antonio proyectaba montado en su caballo, y por la gran suerte que parecía tener en las apuestas, además de que con el tiempo había empezado a utilizar un lenguaje que para la gente del pueblo resultaba muy blasfemo, las personas le pusieron como apodo el Diablo. Antonio consiguió ganar gran parte de su fortuna y logró extender sus tierras a través del juego, ya que no parecía haber nadie que le pudiera ganar. Un día, Antonio, como de costumbre, estaba apostando. Se encontraba en una casa que funcionaba como bar.
en donde en aquel tiempo solían ir los hombres a jugar con las cartas y con los dados. En esa ocasión en especial, Antonio tenía una racha imparable. Había llevado algún dinero en efectivo y unas cuantas propiedades como base para hacer sus apuestas, pero cuenta la gente que había ganado casi 4 veces el valor de lo que llevaba. Constantemente pedía tragos que incluso compartía con sus contrincantes y repetía a viva voz que no había nadie en el mundo que le pudiera ganar, ni aunque en ese momento el mismísimo Dios en persona bajara a retarlo, podría llevarse la victoria. Entonces, cuando Antonio victorioso estaba haciendo un conteo de sus ganancias frente a los que había derrotado, apareció una persona fuera de aquel lugar. Un hombre, un foráneo que iba montado en su caballo que solo podía compararse con el pura sangre que en ese tiempo tenía Antonio. La gente de aquel entonces describía de formas muy diferentes a aquel foráneo. Algunos afirmaban que era un hombre viejo y con canas, y otros decían que era un joven de cabello rubio. Lo cierto es que hasta la fecha, no hay dos versiones iguales de la apariencia de aquel sujeto. El foráneo llegó al lugar preguntando directamente por el hombre al que apodaban el Diablo. Era como si lo conociera. Cuando el foráneo entró, vio a Antonio, quien ya estaba a punto de irse a su casa. Lo retó a un juego, le mostró que traía mucho dinero y oro, incluso propiedades en diferentes lugares del país, y aunque Antonio estuvo a punto de negarse, no pudo contener la ambición que le provocaba ver todos esos valiosos bienes que el foráneo estaba dispuesto a perder apostando contra él. Iniciaron con las cartas. Al principio Antonio ganó un par de juegos, pero entonces el foráneo empezó a ganar, una y otra vez. Más de 5 horas pasaron mientras los dos continuaban apostando y bebiendo. Antonio ya estaba bastante tomado y había perdido todo lo que había ganado antes de la llegada de aquel foráneo, sin contar que estaba a punto de perder también lo que había llevado ese día para apostar. La situación le parecía algo completamente irreal, ya que nunca en sus años de apostador había conocido a alguien que tuviera una mejor suerte que él. Fue entonces cuando, resignado, se dispuso a darle la mano al foráneo y salió del lugar hacia su casa, pero en ese momento el hombre le propuso un trato. Le pidió que hicieran una última apuesta, pero Antonio le dijo que ya no tenía nada que apostar. Entonces el hombre le habló del caballo que había visto afuera, el pura sangre de Antonio, por el que lo habían apodado como el Diablo, había llamado su atención, así que le propuso apostar ese caballo contra todo lo que ya le había ganado. Antonio lo pensó por algunos minutos. Realmente quería todo lo que había perdido de vuelta, pero su caballo era el ser que más amaba en este mundo y no podía imaginar perderlo. Entonces el foráneo, como si leyera sus pensamientos, aumentó la apuesta una vez más. Antonio, preso de su avaricia, le dijo que sí. El hombre le permitió elegir el juego, y como el favorito de Antonio eran los dados, fue el que eligió. Jugarían solo lanzando una vez. Era todo o nada. Antonio lanzó los 3 dados y sacó 17, 2 6 y un 5. Era un puntaje muy difícil de superar, pero cuando fue el turno del foráneo, los dados mostraron 3 6, sumando 18. Antonio le suplicó que le dejara recuperar su caballo. Le dijo que lo esperara para regresar con más dinero, pero el extraño se negó rotundamente y, compadeciéndose de él, le ofreció una vieja mula como premio de consolación. Lo extraño era que cuando lo vieron llegar, no traía ningún otro animal. Sin embargo, cuando el foráneo se fue de aquel lugar, dejó una mula en la entrada y antes de irse, se despidió de Antonio estrechando su mano y diciéndole que pronto se volverían a encontrar, pero en otro lugar. No le quedó de otra que aceptar su derrota, y para enfrentar el hecho de que había perdido a su compañero,
Continuó bebiendo hasta la madrugada. Uno de los empleados de ese lugar lo convenció de que debía regresar a su casa. Al día siguiente su padre fue a hablar con él, pero no lo encontró. Muy preocupado fue hasta el pueblo para buscarlo, pero nadie sabía de su paradero. Una señora le comentó que lo habían visto en una casa de apuestas y le indicó en dónde quedaba. Su padre fue a este lugar y allí un hombre le contó que la noche anterior un foráneo que nadie conocía había estado apostando con su hijo, y cuando le quitó todo incluyendo su caballo, Antonio terminó yéndose a su casa, completamente tomado y montado en una mula. Organizaron una búsqueda con varios trabajadores y voluntarios de la familia, pero no lograban encontrar a Antonio. De tal manera pasaron 5 días, y la esperanza de que apareciera con vida disminuía cada vez más. Una noche, un trabajador dijo que su hijo había visto a Antonio deambulando por un camino poco concurrido, así que todos fueron en la dirección que el trabajador les había indicado, esperando encontrar alguna pista del paradero de Antonio. Se adentraron en el camino que estaba junto a un abismo. Dicen que en algún punto, el padre de Antonio palideció mientras observaba fijamente el fondo de un barranco. Allí, desde lo lejos, podía verse lo que parecía el cuerpo de una persona. Descendieron lo más rápido que pudieron, pero teniendo cuidado de no sufrir un accidente, y cuando se acercaron al cuerpo, lograron identificar que se trataba de Antonio. Era evidente que había fallecido. Tenía heridas muy extrañas. Además, por el paso de los días y el calor de la zona, tenía un olor putrefacto. Unos metros más adelante, estaba la mula en la que lo habían visto irse aquella fatídica noche. El animal, aunque sin vida, estaba completamente intacto. Parecía no haber sufrido ningún daño. Era como si estuviese momificado. Dice mi abuelo que su abuelo contaba la historia de su hijo con mucha melancolía y se arrepentía por no haber podido hacer más por él. Contaba que después de eso, tuvo que vender parte de las tierras en las que Antonio vivía, ya que los trabajadores constantemente se quejaban de encontrar cultivos enteros que parecían haber sido arruinados por pisadas de animales. Un par de veces dijeron haber visto a un hombre montado en su caballo y seguido por el que parecía el pura sangre que alguna vez perteneció a Antonio, pero cuando intentaban describir a ese hombre, no lograban ponerse de acuerdo en cómo era su apariencia física. Algunos decían que era el mismísimo demonio, al que un día por diversión o por envidia, se le había ocurrido subir a la tierra a enfrentar al hombre que habían apodado como el Diablo, solo para demostrar que nadie era digno de ser comparado con él.